¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Es un placer poder tenerlos aquí el día de hoy y que se hayan tomado el tiempo de sintonizarnos. Entonces, muchas gracias, esperando que podamos ser de bendición el día de hoy. Y muy bien, pues el día de hoy brevemente vamos a estar compartiendo solamente un versículo en el capítulo 19 del libro de Salmos, solamente un versículo, el cual va a ser el versículo 1, al cual vamos a estar dando lectura. Pero antes de empezar, simplemente me gustaría hacer algunos comentarios, y es de que este versículo podríamos decir que corre de forma paralela a los versículos que habíamos estado viendo anteriormente en el capítulo 8 del libro de Salmos. Y uno de estos versículos al cual queremos hacer referencia es donde el salmista dice que cuando él ve los cielos, la luna y las estrellas, se pregunta qué es el hombre para que tenga memoria de él y lo visite. El salmista, fiel a su estilo, pues hace una referencia a la creación, a la naturaleza y específicamente aquí a lo que es el universo para expresar la grandeza de Dios y para dar a entender que Dios es el que está detrás de toda esta creación y naturaleza tan compleja. Y muy bien, pues vamos a dar este inicio y vamos a leer el versículo 1, el cual dice lo siguiente: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces acabamos de decir que fielmente el salmista a su estilo menciona la naturaleza. Y es algo que vemos a través de los salmos, que el salmista recurre a esta analogía para expresar su admiración, su gratitud y para dar a conocer de que Dios es el que está detrás de todas estas cosas. Y muy bien, aquí el versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El salmista nos está diciendo aquí que son los cielos que demuestran esa gloria de Dios, que demuestran la existencia de Dios. Esa palabra gloria en el original se refiere al esplendor y se refiere a la riqueza de Dios. En pocas palabras, de que si no tenemos conocimiento de Dios o de quien está detrás de toda la creación o del universo, pues el salmista aquí nos dice que claramente los cielos, la creación, demuestran ese esplendor de Dios, demuestran que hay alguien detrás de esa creación, el cual viene a ser Dios. Dice lo siguiente: y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa palabra firmamento se refiere a la expansión, a la extensión de la tierra y al arco visible del cielo, refiriéndose a la superficie. Entonces, lo que de forma tan clara el salmista revela aquí es de que es esa creación, es el universo en específico, que nos demuestra y que nos da a conocer de que hay un Dios detrás de eso, de que hay un creador y que es evidente que es la obra de sus manos. Entonces, fiel a su estilo, aquí el salmista
Nos dice que Dios está detrás de toda esta creación tan extensa, tan compleja, y de la cual podríamos decir que hasta la fecha, hasta el día de hoy, con toda la tecnología que hay, estamos aún en una ignorancia de lo que implica el universo. Se han hecho grandes descubrimientos y nuevos datos se nos han dado, pero aún existe una profunda ignorancia de lo que es el universo. Pero algo maravilloso que podemos ver en estas escrituras es de que estas escrituras tienen alrededor de 3000 años de existencia, y desde aquel entonces se nos dice que detrás de toda esta creación tan compleja, tan maravillosa y grandiosa, pues Dios es el autor, el artífice que está detrás de todo ello. Y para concluir el día de hoy, simplemente me gustaría leer otro versículo que podría ser paralelo también a este versículo. Y este versículo se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 20, el cual nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo tiene una diferencia de tiempo al que leímos en el libro de Salmos de alrededor de unos 1000 años aproximadamente. Entonces, lo que podemos ver en estas escrituras dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El salmista, como el apóstol Pablo, nos están diciendo que detrás de esa creación es Dios que creó todas las cosas, y que sería inclusive ignorancia, y que no tendríamos excusa de no creer que hay un Dios y de no creerle a ese Dios. Y en lo que quisiera aterrizar todo esto el día de hoy es de que si es evidente que hay una deidad, que hay un creador, el cual evidentemente es Dios detrás de toda esta naturaleza, detrás de toda esta creación, si es tan evidente, si es tan palpable y visible, la pregunta el día de hoy es: ¿por qué no le creemos a ese Dios? ¿Por qué no buscamos a ese Dios y por qué no nos sujetamos a ese Dios? Esa sería la pregunta para el día de hoy. Dios busca al hombre. Dios tiene promesas para el hombre y Dios ofrece cosas maravillosas para el hombre. Entonces, si podemos llegar a ese consenso como estos autores, de que Dios está detrás de toda la creación, en todo su esplendor, en todo lo grandioso que es, significa que Dios es un Dios omnipotente, soberano, y que no hay cosa imposible para Él. Y si entonces Dios es así, ¿por qué no buscarle? ¿Por qué no creer en Él? ¿Y por qué no buscar su voluntad, sus bendiciones y las riquezas que Él nos da? Próximamente, aquí en el capítulo 19 de Salmos, vamos a estar teniendo una miniserie. Vamos a estar viendo otros versículos en los cuales nos dice que la ley de Jehová es perfecta.
La ley de Jehová es perfecta. Y esa ley, ¿cuál es esa ley? Esa ley son los escritos que nos ha dejado, es la palabra de Dios que nos ha dejado, la cual puede transformar nuestras vidas, puede enriquecer nuestras vidas y puede revolucionar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Es lo único que queríamos compartir el día de hoy. Esperamos que puedan seguir sintonizándonos. Recuerden, pueden encontrarnos aquí en Facebook, al igual como en YouTube. Y muchas gracias por sintonizarnos. Y meditemos en esto, como la grandeza, lo maravilloso que es Dios, pero sobre todo de que Dios es un Dios personal en el cual podemos creer y el cual puede tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos. Que Dios les bendiga grandemente y ricamente. Hasta la próxima.